infancia no hubo literatura. Me crecí en una casa sin libros, sin biblioteca, así que mi infancia fue puro deporte, vida al aire libre. La literatura aparece después, en la adolescencia. La verdad que o sea, hay varias versiones sobre esa historia que en realidad yo la fui contando, la fui modificando. Hay una versión medio mítica que una vez mi viejo, que no era lector, pero que tenía algunos libros en particulares, me llevó a un café y me recitó un poema de Nietzsche. Y claro, me dijo Federico Nietzsche. Yo me quedé, dije, bueno, lo busqué, pensé que era un argentino. Imagínate mi cosmovisión de lo que era ese mundo, mi idea de la filosofía. Y, y bueno, y ahí empecé a leer, empecé a buscar y ahí fue como una locura que mis padres todavía no se explican cómo fue que empezó esa locura por la filosofía y después por la literatura. Tuvo mi abuelo era un gran contador de historias. La verdad que le gustaba relatar, era un amante de la música clásica, contaba cuando había ido a Europa, Wagner, Bach. Entonces él fue creando un poco ese relato, con él iba, y mi abuela íbamos al Teatro Colón a escuchar grandes orquestas. Entonces creo que eso fue como un poco un germen de lo que fue después la literatura y esa fascinación que me generó. Mira, yo creo que el primer libro que leí de verdad es David Copperfield de Dickens, en una edición, de esas ediciones que venían abreviadas, tipo de la colección Villiquen, de tapa dura, vieja. Y claro, fue como wow. Después se abrió un mundo, empecé directo a lo duro. O sea, fue Nietzsche, después fue Sartre, Camus, existencialismo, Dostoyevsky. Esas fueron las primeras, creo. Y de adolescente, tipo de los 15. Y lo fue transformando de una manera o sea, radical. O sea, en ese momento hubo una crisis fuerte de valores, bueno, entender que todos los valores que yo había recibido y la manera de entender la vida y la sociedad era una construcción social que tenía unos intereses y una intención muy clara. Entonces me tuve un momento de una crisis existencial, adolescente, claramente, de mucha oscuridad, de reconstruirme, después un resurgir espectacular, de decir, wow, la vida con la que estoy leyendo es maravillosa, te mejora todo, tu día, tu cotidianidad, la espera de bondi, tus vínculos familiares, afectivos, todo. Cuando estás leyendo un buen libro estás entusiasmado, estás como enamorado de alguna manera, estás como viviendo un romance. Entonces eso me cambió y además me permitió construirme, ser una imagen de una persona que es la que quería ser. Bueno, mis maestros yo creo que fueron los escritores que me fascinaron en su momento, que fueron Faulkner, Onetti, Rulfo, Borges, Céline, Kafka. Esos personajes, esos escritores me volvieron loco, Marielle Yourcenar. Una manera de entender el lenguaje y de sentir cómo el lenguaje podía transformar y crear consecuencias, o sea, reacciones físicas, químicas en el cuerpo. Esos fueron mis maestros y después tuve un maestro que se llama Hugo, que fue un viejo librero de Parque Centenario, que eran esos libreros que recomendaban libros, que sabían de ediciones, que te iban formando como lector. Te decía, tomá, leíste a Joyce, leía a Pound, leía a John Eve, o sea, tenía como, ese fue una manera de entender un poco también la lectura y también el pensamiento crítico, una lectura crítica sobre la sociedad, sobre el mundo que vivimos. Yo creo que esas figuras, esos escritores y Hugo fueron mis maestros. Yo entiendo la escritura como una experiencia mística, podría decir, como de trance. Entonces creo unas condiciones, una atmósfera que vuelve, que trata de crear esas condiciones que sea favorable, esa búsqueda como de inspiración y de clima. Entonces tengo una habitación propia donde me encierro, donde están mis libros, está mi biblioteca. Tengo unos rituales de escritura, tengo una ropa, una capucha, una cuestión como que de alguna manera yo creo que cuando nos sentamos a escribir somos medio como los deportistas con sus cábalas, ¿viste? Que uno pide, porque estamos entregados a fuerzas que no conocemos y no podemos controlar, que es en qué momento pasa algo que nos atraviesa de otra manera y que no es un proyecto racional, sino que es otra cosa. Entonces tengo unos rituales de total aislamiento, o sea, por supuesto silencio, total, pero creo que hay como me interesa crear ese momento de estar ahí entregado, abandonado, donde todas las preocupaciones de mi vida y de mi cotidianidad no existen. Estoy en ese momento, tengo una jornada, una disciplina de por lo menos 2 días semanales de 5 horas cada día de estar encerrado completamente. Y me pasa que después de la hora y media, quizás a veces 2 horas, empiezan a pasar cosas. Es muy increíble cómo uno se entrega y se enfrenta a la frustración, porque a veces pasaron un montón de tiempo y no salió nada, y en la última media hora hubo un momento que digo, esto valió, o esta idea valió. Entonces, lo que es el momento de escritura, que a mí me parece como mágico y una entrega a un ritual chamánico o trascendental,
eso voy creando unas condiciones. Y después en lo que es un proyecto de escritura, yo voy tomando notas todo el tiempo, en el sentido que estoy embargado en la escritura de un texto, de un proyecto. Estoy en bares, en mi cotidianidad, estoy leyendo un libro, paro, o sea, tengo un grupo de WhatsApp conmigo mismo donde me voy mandando pequeñas notitas o ideas y cosas que voy viendo y cosas que me cuentan. Entonces, por lo general, opera así. Y creo que también cuando uno está leyendo un buen libro, cuando uno está en un proyecto embargado, un proyecto de escritura, es fascinante, como uno está como erotizado, está prendido fuego, está como viviendo un romance súper intenso, no te importa más nada, hablas de eso todo el tiempo. Entonces, a mí me pasa eso, necesito de ese espacio y de crear ese clima muy, muy especial en el que no hay garantías, pero que por lo menos favorece la posibilidad de que los dioses... yo también siento que somos como los guerreros de la Ilíada, ¿viste? Que hay un momento Atenea viene y bueno, agarra, está Héctor, después está Apolo, entonces creo que un poco son fuerzas que no podemos controlar y creo que también hay que abrirse a esa experiencia de lo asombroso y de ser que bueno, no, pasa por otro lado. Entonces esa es como mis momentos. Tengo un escritorio, que era el escritorio de mi tía Pocha, que lo heredé, donde yo escribí mi libro anterior ahí, entonces tengo mucho cariño, como la computadora, las cosas que dispongo, es como que muy... Nada, ya por eso, ya ese momento está. Después lo que pase y después eso es como otra cosa, pero ese momento de la escritura que es como sagrado, es una conexión con lo sagrado, para mí vale todo. ¿Cómo se forma un escritor? Un escritor se forma leyendo mucho, escribiendo mucho y sabiendo que no hay garantías. Puedes dedicar toda tu vida a la escritura y nunca, que esa escritura nunca esté a la altura de lo que vos esperabas. Le diría que tenga mucha paciencia, es un proceso largo y que requiere mucha humildad también. Creo que también diría que disfrute del proceso de escribir, que le haga bien, que le transforme su vida, que sienta que la escritura le mejora la vida. Después, el resultado de eso es secundario, en el sentido de que si después se publica, hay aceptación, qué es lo que pase, lo importante para mí es que esa conexión con la escritura sea amable, que tenga paciencia. Son procesos, va a haber frustraciones, va a haber rechazos, va a haber momentos de desolación que quiere dejar y demás. Y si realmente lo quiere dejar, que lo deje. Ningún problema, no está obligado, nadie le pone una pistola en la cabeza para que escriba. Es maravilloso tener una profesión o una pasión, una vocación que te acompañe toda tu vida, pero quizás, bueno, termina el amor también. Yo también estoy abierto a que en un futuro escribir ya no me llene y parar. Bueno, no pasa nada. Hay un montón de otras cosas maravillosas también para hacer en la vida. ¿Qué me da literatura? Y primero es una razón para levantarme de la cama, en una época donde la depresión y la angustia, la tristeza están por todos lados. Creo que la literatura tiene eso de que, bueno, siempre hay un libro maravilloso para leer o un texto que uno quiere estar trabajando y escribir, así que la literatura tiene eso, es como una especie como de amuleto contra el tiempo, contra las esperas, contra el aburrimiento. Creo que constantemente están pasando cosas, hay sensaciones que provoca la literatura que no los provoca ninguna otra cosa, que no se pueden comprar, que no se pueden, y que es... nada, para mí es como, si hay un sentido último de la vida, es sentir cosas y creo que la literatura es una fuente inagotable de sensaciones. El lugar del escritor, el escritor es una persona que escribe libros. El escritor puede además asumir un rol político, un rol de gestor cultural, pero no necesariamente, no creo que sea algo una obligación. O sea, yo creo que quizás si tiene un compromiso el escritor es con su obra, con tratar de hacer la obra lo mejor posible, que valga la pena ser leída. Creo que los lectores van a invertir no solo plata con la compra del libro, sino también tiempo de su vida y creo que es importante que ese tiempo valga la pena, que pase algo, que los transforme, que los interpele, que los convoque, que los provoque. Creo que eso es un rol que para mí está bueno que los escritores cumplan. Y después creo que también con el vínculo con el lenguaje que tienen ellos y con la capacidad reflexiva, el pensamiento, está bueno que tomen una posición política y que la militen y que se planten. Después el rol con la cultura del Estado. Yo creo que el Estado tiene que tener un rol fundamental en la cultura, no solo en la cultura, en realidad en la vida cotidiana, porque en realidad el Estado siempre digo, el Estado somos los vecinos que nos organizamos para vivir todos mejores, o así más o menos debería ser. Entonces creo que el rol activo del Estado en la cultura es fundamental. En este caso, por dar un ejemplo, para mí el Estado debería intervenir el tema del costo del papel para que las editoriales puedan imprimir
O sea, cosa que bueno, es un problema que está muy, muy presente ahora. Mira, yo la verdad que creo que siempre cuento que para mí tener una especie de revelación o una epifanía de entender que yo quería ser escritora a los 15 años y quería tener una vida de escritora a los Hemingway, que tipo la vida entregada a la escritura y la escritura como una compañera de la vida me facilitó muchísimas cosas. No tuve crisis de vocación, no tuve problemas, muy bueno, ¿qué hago? Hago esto, arranco esto. Era como muy fácil, es como que eso me allanó el camino, decir, guau, voy por eso. Entonces, yo creo que la escritura y la lectura en sí son compañeros y sobre todo son grandes compañeros de la vejez, de una posible vejez, si es que llegamos. O sea, sé, yo la veo a mi abuela que está mirando TN todo el día la tele y yo estaría aprovechando ese tiempo, tipo leyendo a cuatro manos, y es algo que planeo y pienso. Más tengo algunos libros que más o menos los voy pensando como para leerlos en la vejez, si bien creo que también la escritura es un trabajo muy físico, que uno empieza a entender que, a ver, uno también puede tener una cierta edad y escribir, pero también diría que es como una tranquilidad. O sea, en el momento creo que los lectores tenemos como eso de, bueno, puede pasar cualquier cosa, podemos tener un momento triste en la vida o duro. O sea, me pasó hace unos años, mi viejo estuvo internado y yo iba todos los mediodías a terapia intensiva, iba con un librito de Julian Barnes y me sentaba, mi viejo estaba enchufado con eso, yo esperaba que pasara el médico y yo estaba sumergido en esa historia, me estaba riendo. Entonces ese libro que está en mi biblioteca y cada vez que lo veo tiene ese carácter evocativo que me conecta con ese momento tan duro de mi vida, me ayudó, ¿no? O sea, como decía Faulkner, la literatura nos ayuda a sobrevivir y a pasar esos malos trances de la vida. Creo que tiene ese rol y es como, es una ayuda. Hay gente que no lo tiene, que no lo sabe y se fuma unos bajones terribles y no tiene como eso que te da la literatura y la lectura. Así que, pero yo siempre digo, para mí como un superpoder, tipo los X-Men. Bueno, entonces un superpoder, bueno, soy lector, el tiempo, el aburrimiento, el dolor, me puedo desaparecer. Entonces creo que eso, nada, es maravilloso. Y yo trato de contar, de decir, bueno, no te pierdan esto. Afuera de la lengua, mirá, afuera de la lengua hay experiencias vitales y trascendentales, como el sexo, como el sueño, como estar mirando un atardecer sin pensar en nada, como estar entregado a una actividad física súper intensa. Me parece que fuera de la lengua hay cosas que son inefables, pero sí creo que la lengua tiene esa capacidad de resignificar y de aportar diferentes capas a todo lo que es la vida, a todas las experiencias y tal. Entonces creo que hay como un límite donde la lengua no llega, pero sí en donde llega es como si potenciara y enriqueciera, como si diera como volumen. Entonces creo que eso está, creo que también está el silencio. Y el silencio es maravilloso. O sea, puede ser pesado y duro, pero también es maravilloso. Cuando se apaga esa vocecita que tenemos en la cabeza y estamos... ¡Wow! Eso es espectacular. Uf, esa pregunta es durísima. Hay un libro de Vilamatas que se llama Barbie y compañía, en el que él va rastreando los casos de escritores que dejaron de escribir, como Rimbaud, Rulfo, Robert Balzer, los artistas que dejaron de producir obra, como Marcel Duchamp. Y la pregunta que un poco que tiene ese libro, que un poco lo lleva, lo atraviesa, es ¿para qué escribimos? Yo creo que escribimos por la misma razón por la que hacemos casi todas las cosas, para sentir cosas, para que nos pasen cosas a nosotros y para de alguna manera incentivar, o sea, motivar o que sean pequeñas chispas para que le pasen cosas a los otros. Creo que para eso escribimos. Y creo que también es una pregunta que los que escribimos muchas veces ni nos hacemos porque como no tenemos no tenemos otra opción también. Es como que medio hay algo de eso. O sea, el prólogo, Capote tiene un prólogo de música para camaleones en que dice que un don es también, o sea, es como un látigo que uno tiene para autofustigarse. Creo que también hay algo de eso, como una maldición, una condena, pero también una manera de entender algo que es estar. Como sé, ¿para qué nos levantamos cada mañana? Y bueno, qué sé yo, ¿para qué vivimos? ¿Para qué estamos? Yo creo que para sentir cosas.